Enviado a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La mayoría parlamentaria que había formado el oficialismo, junto con el Partido Social Cristiano y el correísmo o la Revolución Ciudadana, se derrumbó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Construye buscará una nueva mayoría junto al oficialismo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Ana Galarza, asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias a usted. Tras anunciar su oposición radical al gobierno, el correísmo atraviesa deserciones de varios de sus asambleístas. Este 12 de abril se conoció la salida del legislador de Bolívar, Henry Bosques, del bloque de la Revolución Ciudadana. En su carta al legislativo, pues Bosques argumenta que renuncia irrevocablemente a la bancada correísta porque no comparte con algunas decisiones e ideologías del movimiento que ha tomado últimamente. Sin embargo, Ana, el correísmo ya había denunciado que el oficialismo estaría realizando una compra de conciencias para que los legisladores se separen de esta tienda política. ¿Hay una compra de conciencias o tesis de la Revolución Ciudadana de convertirse en una oposición, o esta tesis de convertirse en una oposición radical del gobierno, cree usted que no es sostenible? En realidad no son oposición. El gobierno, el presidente Daniel Noboa les ha dado demasiados espacios a los legisladores de la Revolución Ciudadana y es por eso, mire, le doy un ejemplo. Por menos le pusieron juicio político al expresidente Guillermo Lasso y no le han puesto un juicio político al presidente Daniel Noboa, ni le pondrán. Porque evidentemente no quieren perder los espacios que el presidente Daniel Noboa le ha dado al correísmo. Así que lo que están haciendo un poco es sí generar un poco de ruido para tenerle tranquilo al ex vicepresidente Jorge Glass y que no empiece a delatar todas las cosas que hizo con las coimas y los sobornos que recibía durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que es la información que está saliendo ya en el proceso del juicio de Carlos Poli que se está dando en las Cortes de Estados Unidos, donde los delatores y los cooperadores están pues informando sobre las coimas que entregaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora, a inicios de la gestión de esta nueva administración de la Asamblea, Construye se había declarado como oposición técnica al oficialismo justamente por este acuerdo que mantenían con el correísmo. Ahora que este acuerdo se terminó, ¿Construye será un posible aliado político del oficialismo? Es que el acuerdo no se ha terminado, mi querida Gisela. Bueno, eso es lo que dicen por lo menos los correístas, ¿no? Los correístas dicen que se acabó el acuerdo. Sí, pero no. Ellos tienen demasiados espacios que les ha dado el presidente Daniel Noboa. No quieren perder esos espacios, pero también quieren un poco hacer ruido como para tenerle calmado a Jorge Glass y que no empiece a contar la verdad. ¿Usted cree entonces que van a seguir votando a favor de los proyectos del gobierno, pese a todo lo que ha dicho su líder, Rafael Correa? Antes no votaban tampoco. Antes no votaban. Con los votos de quien se aprobaban las propuestas para que haya gobernabilidad en el país eran con los de Construye, con los de la Revolución Ciudadana no. El pacto de ellos es otro tipo de pactos, no necesariamente solo de votos en el legislativo. Y le explico cómo funcionan ellos. Un poco critican, pero sí le apoyan al gobierno. Mire, en diciembre se paraba el correísmo y decía la ley evasora, ¿no es cierto? En la de generación de empleo y reactivación económica, y terminaron votando a favor. Es lo mismo ahorita. Hacen un poco de ruido en contra del en contra del presidente Daniel Noboa, pero no van a hacer no es solo no quieren perder. ¿Usted cree que igual tras bastidores sigue manteniéndose ese acuerdo con el social cristiano, el correísmo y el gobierno? Sí, siguen muy juntos. El noboísmo es un correísmo 2.0. Pero usted piensa así, sobre todo cuando están criticando
a una acción que nos puede poner en problemas a nivel internacional, una acción por la cual incluso el líder máximo del correísmo, Rafael Correa, está pidiendo sanciones económicas y de todo tipo para el Ecuador. Eso ya no es tanto diría yo, una actuación, y por detrás siguen manteniendo un acuerdo, sino se están perjudicando a todo el país al pedir esas sanciones. Claro, lo que está haciendo el expresidente Rafael Correa de pedir que nos pongan sanciones al Estado ecuatoriano es de lo peor que he visto. Una traición así no se ha visto. Cuando en el gobierno del expresidente Rafael Correa, en la Cancillería de Ricardo Patiño, enviaron una valija diplomática con cocaína líquida, es decir, estaba haciendo narcotráfico desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, no le vimos al expresidente pidiendo sanciones en contra del Ecuador. Le vimos haciéndose loco, como acostumbra toda la vida. Pero ahora, tengamos en cuenta una cosa. Un tema es el expresidente Rafael Correa pidiendo sanciones en contra del país. Rafael Correa sí está molesto con Daniel Noboa. Y otra cosa son los asambleístas de la Revolución Ciudadana que no quieren perder los espacios con los que les compró el gobierno, porque el gobierno ha ido haciendo su bloque legislativo más grande, no de gratis, comprando asambleístas. Y entonces, ¿cuál va a ser la decisión de su bloque, de Construye, el mantener esta oposición técnica, así como la llamaron, técnica? A ver, cuando las cosas han sido positivas, con nuestros votos se ha logrado aprobar, no con los votos del correísmo. Pero cuando las cosas no se hacen correctamente, nosotros lo hemos señalado. Le voy a poner un ejemplo, mi estimada Gisela. Cuando fue el primer paquete de preguntas que envió el presidente Daniel Noboa, no estaban técnicamente bien hechas y no les y la Corte Constitucional no iba a dar paso a esas preguntas, y se lo dijimos. Y dicho y hecho, la Corte Constitucional le dijo que esas preguntas estaban mal hechas. Entonces, ¿cómo Construye? Le dimos sugerencia de preguntas. Esas preguntas el presidente las envió a la Corte Constitucional y esas preguntas fueron aprobadas y ahora están en la consulta popular y en el referéndum. Esa ha sido nuestra posición, ser una crítica constructiva y ser una herramienta de gobernabilidad cuando las propuestas son positivas para el país, es decir, actuar coherentemente. Bueno, Construye es tal vez el único partido político que se ha presentado como el anticorreísmo y han criticado duramente los acuerdos políticos como los que estábamos conversando con estos movimientos. En medio de este contexto que hemos vivido y que estamos viviendo en este momento, la postura oficial de Construye es el apoyo al gobierno por la incursión a la embajada en México. Aquí yo le voy a hablar a título personal. Nosotros no sabíamos que parte... ¿Perdón? No del movimiento, a título personal suyo. Sí, a título personal. Ok. Yo sabía que estaba todo listo para que el ex vicepresidente Jorge Glass se vaya. ¿Cómo iba a ser? El gobierno mexicano iba a enviar un avión con militar, especificaciones muy grande, ¿no? Entonces ahí se iba a subir la señora embajadora y también iba a irse con el vehículo diplomático. Dentro del vehículo diplomático iba a estar el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces empezamos a decirle una y otra vez repetidamente que si es que el presidente permitía que se le fugue también Jorge Glass, porque no nos olvidemos que ya se le fugó Fito y hasta ahora no lo recupera, no lo recaptura, ya se le fugó Colón Pico, y si es que se le fugaba Jorge Glass habría sido una burla para el país, pero también una tomadura de pelo, entre comillas, porque el gobierno bien que sabía, hacia el gobierno nacional, y a puertas de una consulta popular, con la baja de popularidad que viene teniendo el presidente Daniel Noboa. No nos olvidemos que ahora último en el feriado de Semana Santa fue el feriado más sangriento de la historia del Ecuador, ponía en riesgo la consulta popular, además, ¿ya? Entonces, el presidente Daniel Noboa, para que no se arriesgue la consulta popular, no porque a él interese el tema de la impunidad, porque Jorge Glass no empieza a existir hace una semana. Él está metido ahí desde diciembre. O sea que considera Para no perder su consulta, él hace este asunto de meterse a la embajada. Si me pregunta a mí, que yo estoy de acuerdo que nos haya metido en un conflicto internacional, yo creo que había otras formas que podía haber implementado. ¿Y cuál es la versión de Construye? Un control en el aeropuerto, para que no llegase a subirse al avión el ex vicepresidente.
Pero bueno, ya está hecho, así fue la forma en la que decidió hacer la recaptura del ex vicepresidente Jorge Glass. Esperemos que diplomáticamente se pueda solucionar de la mejor manera este conflicto diplomático que se ha armado entre México y Ecuador. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad. Yo no creo que el ex vicepresidente Jorge Glass sea ningún perseguido político. Vemos todas las pruebas que se han ido presentando en los distintos procesos. Creo que México no tenía que entregarle un asilo político, creo que México inició las fricciones diplomáticas y espero que ahora Ecuador pueda solucionar de la mejor manera este conflicto sin que se vean afectados los ciudadanos en las relaciones bilaterales que hay en temas de migración, comercio y estudio. Entonces, Ana, entiendo que según su visión personal, el gobierno ha utilizado esta situación a favor de él para a puertas de una consulta popular y también frente a los últimos hechos de violencia registrados en el país, ¿no? También para algunos analistas la incursión en la embajada se ha convertido en una cortina de humo justamente para no discutir las preguntas de la consulta popular. ¿Cuál es su visión de eso? ¿Es así? Puede ser una estrategia. El gobierno se maneja en muchos aspectos comunicacionalmente de una manera muy estratega. Mire, el plan Fénix, como vemos, no funciona. Las cifras de inseguridad actualmente en este gobierno han alcanzado el nivel de la peor época de inseguridad del expresidente Guillermo Lasso. Tuvimos el feriado más sangriento de la historia del Ecuador. ¿El plan Fénix en qué consiste? En que cuando la doctora Diana Salazar hace algo, el gobierno dice que ellos han sido los que han hecho. Y que cuando algo sale mal, dicen es que está un poquito tiempo en el gobierno. Ese es el plan Fénix. ¿Esta postura también es personalmente suya o así también piensa el bloque de Construye? Es mía. ¿Y qué dice el bloque de Construye? ¿Cuál es la posición como bloque? Bueno, nuestra posición como bloque ha sido siempre actuar coherentemente, informar con la verdad a la ciudadanía para que con la verdad tomen las mejores decisiones, porque ese es el respeto que se tiene que tener a un pueblo y ser nosotros una herramienta de gobernabilidad cuando las propuestas sean positivas. Y cuando algo se esté haciendo mal, informar, alertar para que se pueda corregir, se pueda subsanar y que podamos avanzar. Y, por ejemplo, ¿cuál es la postura de Construye, más allá de la seguridad, del plan Fénix, del narcoterrorismo, de lo que pasa con la embajada? ¿Cuál es su postura frente al trabajo por horas que se incluye en la consulta y referéndum y el arbitraje internacional? ¿Cuál es la postura de Construye frente a estos dos temas polémicos dentro de la consulta? Ya, sobre el trabajo por horas, no hay peor precarización que tener cero trabajo. Esa es la peor precarización, no poder tener un trabajo acorde a las necesidades de la persona que necesita trabajar y acorde a las necesidades de la persona que necesita contratar. En nuestro país hay distintos tipos de modalidades de contratación y según el acuerdo entre las partes se celebra un contrato. El hecho de que se permita ahora el trabajo por horas va a permitir a las personas que no tienen la disponibilidad de tiempo completo o medio tiempo, el poder trabajar las horas que tenga disponible en el horario de su día, estudiantes, amas de casa, etcétera, en un acuerdo entre las partes. Y ojo, un poco están metiendo el miedo de que ahorita tienen una estabilidad laboral, están trabajando tiempo completo y que su empleador va a poder despedirles y recontratarles para que trabajen solo unas horas. No, la pregunta es clara y yo le invito a la ciudadanía que la pueda leer, donde dice que se puede contratar por horas por primera vez sin que se renuncie a los derechos laborales. Además que si te votan, te tienen que indemnizar, sea como sea. Además que si es que le despide para recontratarle por horas, tiene que pagarle el despido intempestivo y las indemnizaciones que la ley establece. Ahora, si dicen es que esto va a prestarse para abusos, miren, en todas las modalidades de contratación, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer los controles para que los derechos laborales sean respetados, siempre. Y lo mismo tiene que ser en este caso. Esto simplemente es una opción más de contratación a la cual la ciudadanía, según la conveniencia, va a poder acceder. ¿Y qué hay con el otro tema, el tema del arbitraje internacional? Bueno, también es revisar la pregunta. Hemos visto cómo grandes empresas no han querido venir a invertir acá al país
porque sienten que no hay una seguridad jurídica, sienten que si no tienen acceso a un arbitraje internacional y los temas se resuelven aquí en la justicia ecuatoriana, no van a poder tener esa seguridad jurídica. Y cuando hablamos de la poca seguridad jurídica, vemos el caso Metástasis y el caso Purga, de cómo se mueven los hilos en la justicia, que no ha sido justa. Entonces, es un tema que se tiene que analizar si queremos hablar de ser un país más atractivo para la inversión extranjera, que es necesaria, ya que nosotros somos un país dolarizado y necesitamos la inyección de capital para que se reactive la economía. Es decir, entonces el bloque de Construye está a favor de estas dos preguntas de la consulta popular, va por el sí, pero hay que recordar también que a pesar de las respuestas de la ciudadanía en esta consulta, la mayoría de los temas deberá ser tratado por, de igual manera, otra vez en la Asamblea, ¿no es así? Sí, miren, esta consulta popular es tan particular porque gasta el gobierno más de 60 millones de dólares por temas que de todas maneras van a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Nosotros habríamos querido resolver esto vía Asamblea Nacional. Lastimosamente no contamos con el apoyo de ciertos asambleístas. No se pudo tratar esto en Asamblea como debía corresponder y ahora le toca al Estado desembolsar decenas de millones de dólares para hacer una consulta popular en un país quebrado, en un país que le tocó subir el IVA a ecuatorianos que a duras penas llegan a fin de mes con el salario básico. Como usted lo acaba. Y aún así nosotros estamos apoyando la consulta popular porque ya está hecha. Pero bueno, como usted lo acaba de decir, si bien absurdo. tendrán que ratificarse estos temas en la Asamblea Nacional, sí, y estamos gastando mucha plata en una consulta, sí es verdad también que era la Asamblea quien debía plantear estos temas y no lo hizo. Así es. No, de hecho nosotros quisimos hacerlo. Pero no se logró. Claro, si se van, dejan sin quórum al Pleno de la Asamblea Nacional, no se puede resolver este asunto. Y eso fue lo que pasó. Algunos legisladores de la bancada de ADN, que es la bancada de gobierno, se van, dejan sin quórum. ¿Para qué? Porque si nosotros resolvíamos en la Asamblea Nacional y le ahorrábamos de esta plata al Estado ecuatoriano, se caía la consulta popular, que es una campaña previa del presidente Daniel Noboa. Sí, pero ¿por qué no hicieron antes nunca plantear esos temas si son tan importantes? ¿Por qué nunca los plantearon antes? Yo creo que ahí también hay una falla de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, la Asamblea a veces no apoya los temas que realmente son importantes. El tema de que los militares permanezcan en las calles también fue un tema que se trató en una consulta anterior, se trató de poner por la Asamblea. Sí. Hay temas que la Asamblea sí creo que queda en deuda con la ciudadanía, que no los lograron tratar, que no, porque no se pongan de acuerdo por lo que sea, pero a la final creo que la Asamblea sí tiene una deuda con la ciudadanía y con los temas más importantes. La anterior tal vez, mi querida Gigi, porque nosotros en diciembre aprobamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, eso ya está aprobado. Esta Asamblea Nacional ha tenido técnicamente, en la gran mayoría de casos, ha tenido un excelente desempeño, déjeme decirle. Hemos tenido votaciones unánimes porque la razón no pide fuerza. Nadie quiere una asamblea que obstruya, que conspire. Nosotros queremos una asamblea que dé soluciones a la ciudadanía y en ese sentido nosotros hemos actuado y en la mayoría de las situaciones así lo hemos logrado, salvo unas excepciones que no son la regla general. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque antes era otra asamblea. Desde que nosotros estamos en el mes de diciembre llegamos y lo primero que hicimos fue aprobar que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional para poder combatir, mitigar este crecimiento de la inseguridad, pero nos estamos dando cuenta que eso no es suficiente y que necesitamos de otras herramientas más para poder complementar este trabajo que tiene que ser en conjunto para poderle brindar la estabilidad al país que tanto necesita. Ana, yo le agradezco muchísimo y esperemos que esa coherencia que usted dice que sí ha tenido esta Asamblea Nacional en los primeros meses que ha tenido de gestión, pues se mantenga porque es lo que necesita el país, coherencia. Gracias. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted también por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todos quienes nos acompañaron. Estuvo con nosotros Ana Galarza, asambleísta por Construye. Notimundo a la carta.